El día de hoy nos adentramos en un tema profundo, muy poderoso y muy transformador. Vamos a hablar sobre la biodescodificación emocional. ¿Alguna vez te has preguntado si ese dolor físico que no desaparece tiene un mensaje oculto? O si una enfermedad que se repite viene quizás de algo que aún no ha sanado emocionalmente. La biodescodificación nos invita a mirar el cuerpo no solo como un conjunto de órganos, sino como un mapa emocional lleno de pistas. Cada síntoma, cada molestia podría estar contándonos una historia que no está resuelta, un duelo que no cerró, un miedo heredado o una emoción reprimida. Hoy conversaremos con Giuseppe Paladino, que nos ayudará a entender cómo sanar desde adentro, reconectando con el cuerpo y con el alma. Así que prepárate para mirar tus síntomas con otros ojos, para poder entender qué hay detrás de aquello que te duele y tal vez para empezar a liberarlo. Porque a veces la sanación no comienza con una pastilla, sino con una pregunta, y esa es: ¿qué emoción no he querido ver? Gracias por estar aquí, Giuseppe. Bienvenida a Cosmos Diario. Gracias por la invitación y honrado de estar aquí presente. Bueno, vamos a hablar de un tema demasiado profundo. Siento que no mucho se habla de la biodecodificación, pero para los que nos están viendo y no saben qué es, ¿cómo definirías la biodecodificación en palabras simples? En palabras simples, es un método que nos ayuda a individuar cuando tenemos un proceso de enfermedad o un síntoma, en qué momento se originó. Y esto está asociado a una emoción, como tú decías, principalmente tiene un mensaje oculto dentro de nosotros. Cada vez que nosotros llegamos al origen de algo, esto nos entrega un mensaje y ahí es donde nosotros podemos empezar a sanarlo. Claro, ¿y cómo funciona? Si tenemos un síntoma, porque obviamente si tenemos un dolor de cabeza, tiene que ser un síntoma que se repita con mucho tiempo, o sea, que tengas no sé, 3 meses en donde tienes un dolor de cabeza o un dolor de garganta. Y ahí es donde te puedes dar cuenta si es algo emocional o cómo funciona. Sí, mira, funciona de la siguiente manera. Primero, cuando tenemos un síntoma en específico o cuando tenemos una enfermedad que lleva ya bastante tiempo y que haya sido diagnosticada por un médico. Esto es muy importante porque al ser diagnosticada ya nos está diciendo exactamente qué es lo que está ocurriendo. Entonces, el biodescodificador emocional, a través de la simbología de la enfermedad y del síntoma, va a empezar a descubrir en qué momento se originó. Por supuesto, en una consulta de biodescodificación se hacen preguntas específicas para ver la vida emocional de la persona, en qué momento ocurrió determinada situación. Nuestra vida emocional está compuesta, primero, por nuestra experiencia cuando nacemos, desde un año hasta el día de hoy, todas nuestras vivencias personales, pero también aquellas que ocurrieron en el vientre materno, en la gestación, los primeros 9 meses, inclusive un año de vida, y el transgeneracional, que es la historia de todos nuestros ancestros. Estas 3, vamos a decir, aspectos fundamentales son los que determinan nuestra vida emocional y ahí puede estar atrapado esa enfermedad o ese síntoma, ese mensaje que viene en determinado momento a nuestra vida. Qué interesante, porque ¿cómo funciona si, por ejemplo, si yo voy a una consulta contigo y yo te digo: mira, Giuseppe, yo tengo un dolor de garganta horrible y no sé, mi mamá, bueno, esto es un caso real, mi mamá tuvo un tema en la tiroides, que yo siempre le he dicho que es porque ella le cuesta como que hablar y vocalizar sus emociones. Y yo sí siento que el tema de ella, la tiroides, vino por, no era que algo, claro, se manifestó a nivel la tiroides, pero yo siempre le he dicho que es algo de ella emocional, que a ella le cuesta mucho expresar sus sentimientos y sus emociones y todo. Entonces, claro, si yo te llego y yo te digo: yo tengo algo en la garganta, ¿cómo podemos ver si es generacional? O sea, ¿cómo podemos ver si es de mi mamá o de mi abuela? ¿Cómo funciona la sesión? Ahí se van haciendo preguntas en específico porque por lo general cuando tenemos un problema en la garganta o en la tiroides nos está hablando de que algo que no hemos expresado. La tiroides también es la glándula que nos conecta con el crecimiento. Entonces ahí ya nos está diciendo crecimiento, nos está hablando de niñez, nos está hablando de algo que ocurrió en su niñez en específico, algo que ella no pudo expresar. Por supuesto, esto queda tan envuelto dentro de nosotros que pasa a nuestro inconsciente y queda almacenado. Uno dice: bueno, algo que no hablaste, pero ¿qué será? Eso está tan guardado entre nosotros que, por supuesto, con el método de la biodescodificación empezamos a ir paso a paso hasta que justamente lo revelamos, y esa revelación
que puede ser, como te digo, una vivencia personal como transgeneracional, porque podemos descubrir en el caso tuyo mujeres que, además por la profesión que estás haciendo y por lo que te estás dedicando, mujeres que no pudieron expresarse en su vida, que tuvieron cosas que tuvieron que guardar. Entonces tú ya, con biodescodificación, ahí me está diciendo que estás reparando en el sistema de familia como mujer, te estás dando la oportunidad de ser una voz para expresar ciertas cosas. ¡Wow! ¡Qué bonito eso! A ver, exacto, y lo que estamos hablando, el tema del el árbol genealógico. Esto juega un papel importantísimo en la biodecodificación, porque, como bien estabas diciendo, es generacional. O sea, nosotros podemos estar cargando con algo de nuestra bisabuela. Exacto. ¿Y cómo funciona una sesión? O sea, aparte de que lo vemos en decodificación, ¿qué prácticas podemos hacer para poder como cortar con esa parte energética y empezar como un nuevo ciclo en todo ese patrón emocional? Sí, antes de una consulta yo siempre pido los datos hasta donde llegan, porque no todos tienen la información, por ejemplo, de fecha de nacimiento de sus abuelos y bisabuelos. Se va a montar un árbol genealógico, porque el árbol genealógico nos va a mostrar los patrones de familia. Por ejemplo, cuando ya se repiten fechas entre un papá y un hijo o un bisabuelo, ahí hay una información oculta, que realmente el patrón de la familia, simplemente con la fecha o nombres repetidos en el sistema, ya nos están diciendo que hay una información que está ahí encapsulada, que requiere ser vista.